La Unión Europea y la tecnología. La investigación supone una inversión para el bienestar futuro. Europa tiene una rica historia de descubrimientos e invenciones. La participación de la Unión Europea en la investigación se remonta a los años 50, con el Centro Común de Investigación, que se creó como parte de la Comisión en 1958. Su tarea era proporcionar asesoramiento científico, independiente y apoyo técnico a la Comisión y otras instituciones europeas en la elaboración y aplicación de sus políticas. El centro es también coordinador de la investigación europea en 3 áreas principales: alimentos, sustancias químicas y salud, medio ambiente y sostenibilidad, y seguridad física y operacional en el sector nuclear. En 1986, el Acta Única Europea confirmó que la ciencia había pasado a ser responsabilidad de la Unión y el Tratado de Maastricht amplió el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico como meta común. Se establecieron programas marco que se actualizan en función del carácter cambiante de la investigación científica y tecnológica y de las prioridades detectadas. Los programas desarrollados hasta ahora han sido: el primer programa marco, de 1984 a 1987, el segundo programa marco, de 1987 a 1991, el tercer programa marco, de 1991 a 1994, el quinto programa marco, de 1994 a 1998, y el sexto programa marco, de 2002 a 2006. En la cumbre de Lisboa de marzo de 2000 se decidió convertir a la Unión en una economía basada en el conocimiento y la más competitiva y dinámica del mundo en 2010. Para ayudar a lograrlo, se pedía la creación del Espacio Europeo de la Investigación. El Espacio Europeo de la Investigación es una zona sin fronteras donde los recursos científicos se utilizarán de la forma más eficiente para crear más puestos de trabajo y aumentar la competitividad. Los objetivos del Espacio Europeo de la Investigación se centrarían en coordinar el programa marco con otras iniciativas de investigación internacionales, nacionales y regionales, fomentar el intercambio para que los centros recibieran investigadores de otros países, y compartir los resultados y así evitar la duplicación de esfuerzos y maximizar el potencial. Entre sus líneas preferentes de trabajo destacaban: sociedad de la información. Las computadoras y los dispositivos electrónicos se habían convertido en parte habitual de nuestra vida. El prefijo E o el adjetivo electrónico eran parte de casi todo lo que se hacía. La industria europea desarrolló la norma GSM, o Sistema Global para Comunicaciones Móviles. Estos avances hacían posibles numerosas aplicaciones, entre otras, la protección de la vida privada, educación e información, teletrabajo o transporte inteligente. La ciencia de lo infinitesimal, nanotecnología. La nanociencia es una tecnología con componentes no mayores de una 1000 millonésima de metro o nanómetro. Las aplicaciones nanotecnológicas incluyen nanorobots de escala atómica que pueden inyectarse en el cuerpo humano para curar enfermedades, nanoprocesadores electrónicos que pueden almacenar y procesar más información que los actuales microprocesadores, nanofibras para fabricar prendas de ropa mejores y más limpias, y nanomateriales para recubrimientos de alto rendimiento destinados a los aviones y las naves espaciales. Sanidad. La obtención de la primera secuencia completa del genoma humano y el descubrimiento de las células madre son pruebas de los avances en la salud pública. Alimentación. Garantizar la seguridad y la calidad de lo que consumimos es fundamental. En mayo de 2004, la Comisión propició la principal red mundial de investigación sobre enfermedades priónicas, es decir, las causadas por un agente infeccioso. La biotecnología aparece también con nuevas perspectivas para los agricultores, consiguiendo plantas genéticamente modificadas. La investigación financiada por la Unión Europea asiste también a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, en sus labores de evaluación de los riesgos alimentarios, la información al público sobre los mismos y, en su caso, la publicación de avisos sanitarios. Desarrollo sostenible. Un objetivo muy vinculado a los retos sobre gestión eficaz de los recursos, la salvaguardia de la biodiversidad, la contaminación y la prevención del cambio climático. Se fomentará la investigación sobre las formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y de desarrollar tecnologías que promuevan la utilización de fuentes de energía renovables, como la biomasa, el viento, el sol y las olas. El objetivo es que estas fuentes cubran el 12% de las necesidades energéticas de la Unión Europea para 2010. El transporte aéreo. Este sector se enfrenta a la competencia de Estados Unidos y al reto de combinar la creciente demanda y el respeto al medio ambiente. La investigación en aviación civil se centra en la actualidad en la seguridad, la limpieza y en la eliminación de ruidos. Los fabricantes de aviones trabajan por lograr 5 objetivos importantes antes de 2020. Entre otros, reducir un 20% los accidentes, reducir a la mitad la contaminación acústica de los aviones o reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono. Moverse en Europa. Dentro del sexto programa marco se dedicaron recursos a fomentar intercambios entre científicos. Con el programa Marie Curie, un número importante de investigadores salen cada año a trabajar al extranjero, iniciativa reforzada por la Red Europea de Centros de Movilidad. Finalmente, la Unión intentaría frenar la fuga de cerebros y ofrecer la vuelta a los científicos que dejaron Europa. Premio a la excelencia. Existen iniciativas para dar reconocimiento y aumentar el interés por las ciencias entre los jóvenes. El Premio Descartes, instaurado en 2000, es el principal galardón de la Unión Europea y se concede a los equipos de científicos cuya cooperación internacional produzca resultados excepcionales en cualquier campo científico. Uno de los proyectos con más éxito es el concurso de la Unión Europea para jóvenes científicos, destinado a los jóvenes de entre 15 y 25 años. Invertir en investigación. En 2001, la Unión Europea dedicó a la investigación el 1,9% de su PIB. Se está intentando que tanto el Banco Europeo de Inversiones, el Fondo Europeo de Inversiones, FEI, y las instituciones financieras privadas intensifiquen la financiación. Proyectos energéticos para el futuro. Actualmente hay en marcha interesantes proyectos de investigación, 2 de los cuales podrían revolucionar la producción de energía. El primero intenta aprovechar la fusión nuclear para suministrar energía segura y sostenible con un impacto mínimo sobre el medio ambiente. El segundo proyecto, más a corto plazo, es el de las aplicaciones del hidrógeno como fuente energética, algo que reduciría la dependencia de los combustibles fósiles. Aeronáutica y espacio. Los cohetes Ariane lanzan actualmente alrededor de la mitad de todos los satélites mundiales, y Airbus fabrica en Europa cerca de la mitad de los nuevos aviones de pasajeros. Con el programa Galileo, los usuarios podrán disfrutar de todas las ventajas del avanzado sistema de radionavegación por satélite. Otra de las últimas iniciativas es el Sistema de Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y la Seguridad. La misión de la Agencia Espacial Europea es desarrollar la capacidad espacial europea y garantizar que la inversión en este terreno aporte beneficios a los ciudadanos europeos. La agencia lo forman 17 países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza. Canadá y Hungría tenían un estatus especial y participaban en algunos proyectos según un acuerdo de cooperación. Se trataba de una organización totalmente independiente, aunque mantenía lazos estrechos con la Unión Europea mediante un tratado marco, ESA, Unión Europea. Su sede está en París, pero también dispone de centros en el resto de Europa. El primer centro es el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, situado en Holanda. El Centro Europeo de Operaciones Espaciales, situado en Alemania. El Centro Europeo de Astronautas, situado también en Alemania. Y el Instituto Europeo de Investigaciones Espaciales, situado en Roma. Sus actividades se financian con las contribuciones económicas de todos sus miembros, en función del PIB. La Agencia Espacial Europea funciona según el principio de retorno geográfico, es decir, invierte en cada Estado miembro a través de contratos para programas espaciales, una cantidad más o menos equivalente a su contribución. El Acuerdo Agencia Espacial Europea, Unión Europea.
En noviembre de 2001 se decidió reforzar las relaciones Agencia Espacial Europea-Unión Europea, por medio de un acuerdo marco que fue aprobado en noviembre de 2003. El acuerdo marco entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea entró en vigor el 28 de mayo de 2004, estableciendo reuniones regulares de ministros del Consejo de la Unión Europea y del Consejo de la Agencia Espacial Europea, para guiar y orientar el futuro Programa Espacial Europeo que debía estar definido en 2007. La primera sesión del Consejo Espacio tuvo lugar el 25 de noviembre de 2004. La segunda se realizó el 7 de junio de 2015 en Luxemburgo. El tercer Consejo Espacio fue en Bruselas el 28 de noviembre de 2005, sin alcanzar grandes éxitos. En la cumbre de Lisboa de 2000, los líderes de la Unión reconocieron que era necesario un objetivo mucho más ambicioso y eficaz, y reclamaron la creación del Espacio Europeo de la Investigación, para unir sus esfuerzos, centrarse en la excelencia y trabajar para lograr objetivos comunes. Permitiría a los científicos trabajar y cooperar en proyectos en toda la Unión Europea. Por lo tanto, uno de los primeros pasos era evitar la fuga de cerebros. Los objetivos de Lisboa para 2010 se referían directamente a la importancia de la sociedad de la información en el contexto comunitario. La política de telecomunicaciones comenzó en 1987, con las propuestas del Libro Verde sobre su liberalización. Los tres objetivos que se plantearon en aquel momento siguen siendo válidos actualmente: liberalizar los segmentos sometidos a monopolio, armonizar el sector europeo de las telecomunicaciones mediante normas comunes y aplicar con rigor normas de competencia a los segmentos liberalizados. En 1994, con el primer Plan de Acción de la Unión Europea sobre la Sociedad de la Información, se intentó acelerar la liberalización total de los servicios e infraestructuras de telecomunicaciones. La apertura del mercado europeo de las telecomunicaciones culminó el 1 de enero de 1998, con la liberalización total de todas las redes y servicios de telecomunicaciones en prácticamente todos los Estados miembros. Se planteó coordinar las políticas mediante la adopción en junio de 2000 del Plan de Acción Europa 2002 para el fomento del uso de Internet. En estos momentos está vigente la Estrategia I-2010, que propugna un enfoque integrado de las políticas de sociedad de la información y medios audiovisuales en la Unión Europea. La Estrategia I-2010 persigue una economía digital abierta y competitiva y hace hincapié en las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. En la orientación de la Estrategia I-2010 se proponen tres prioridades para las políticas europeas de sociedad de la información: la construcción de un espacio único europeo de la información, el refuerzo de la innovación y la inversión en la investigación sobre las TIC y el logro de una sociedad europea de la información que fomente el crecimiento y el empleo. Dadas las características de la materia, con la dimensión mundial de Internet y del comercio electrónico, era necesario establecer normas comunes para todos los países. Para ello, la Comisión trabaja en estos temas con organizaciones multilaterales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Comercio, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Uno de los mayores progresos se está consiguiendo con el Acuerdo General de la Organización Mundial de Comercio sobre Servicios. Se han desarrollado líneas de trabajo que afectan a aspectos de gran relieve como la banda ancha. Fue fuente de crecimiento en la Iniciativa para el Crecimiento, y en la Estrategia de I-2010 se volvió a considerar como una de las prioridades. Las comunicaciones de móviles de tercera generación. La telefonía móvil en Europa utiliza la tecnología GSM, o Sistema Global para las Comunicaciones de Móviles, y un aspecto relevante era la transición rápida y sin problemas del GSM a los sistemas de comunicaciones móviles de alta velocidad. Se trataba de un sistema de tercera generación con capacidad para servir de soporte a servicios multimedia de nuevo tipo. Comercio electrónico.
Para que los consumidores y las empresas aceptasen el comercio electrónico, había que crear un marco comunitario que ofreciera garantías jurídicas sólidas en las transacciones comerciales realizadas y que permitiera la libre circulación de servicios electrónicos. Dominio.eu. Siguiendo uno de los objetivos del Plan de Acción Europa 2002, desde el 7 de abril de 2006, cualquier residente en la Unión podría solicitar un nombre de dominio .eu a través de los registradores acreditados en EURID. Seguridad de las redes. Una serie de iniciativas se han dirigido hacia el cumplimiento de esta tarea, entre las que destaca la creación de la Agencia Europea para la Seguridad de las Redes y de la Información, ENISA. Programas. Existen una serie de programas e iniciativas relacionadas con la sociedad de la información. 1. E-Communications. Este marco legal pretende reforzar el mercado único promoviendo la competencia y salvaguardando los intereses públicos y de los usuarios en el sector de las comunicaciones electrónicas. Por temas relacionados con las telecomunicaciones, la Comisión estaría asistida por el comité denominado Grupo de Altos Responsables en materia de telecomunicaciones. Etapas de la política de espectro radioeléctrico. En 1998, la Comisión publicó un libro verde para iniciar un debate sobre si las prácticas en política del espectro permitían lograr los objetivos estratégicos que se habían fijado, es decir, facilitar la innovación tecnológica y la competencia, avanzar en materia de espectro, garantizar un equilibrio entre los intereses de los Estados miembros, la Unión Europea y los usuarios, y proteger los intereses comunitarios. Las autoridades nacionales de reglamentación eran favorables al acceso al espectro mediante pago, lo que podría facilitar las decisiones de asignación en caso de escasez de radiofrecuencias y fomentar una utilización eficaz. Tras la evaluación de las respuestas recibidas a las preguntas formuladas en el Libro Verde, la Comisión determinó en qué ámbitos debía emprenderse acciones. Abordar las cuestiones de política relativa al espectro a escala comunitaria, crear un marco reglamentario para la política relativa al espectro comunitario, garantizar la disponibilidad de la información y proteger los intereses comunitarios. En 2003 se estableció un nuevo marco de regulación de las comunicaciones electrónicas. La política comunitaria en el sector audiovisual. El sector audiovisual emplea directamente a más de 1 millón de personas en la Unión Europea. La televisión es la fuente más importante de información y entretenimiento para el 28% de los hogares europeos. La tecnología digital está transformando profundamente el sector audiovisual. La digitalización genera un incremento de la información y hace posible que muchos más operadores puedan producir y distribuir esa información. Internet fue el gran avance de la revolución digital al permitir acceder a una cantidad de datos electrónicos a un coste cada vez menor, abriendo múltiples frentes. La política audiovisual comunitaria adoptó los principios de libertad de expresión, derecho de respuesta, pluralismo, protección de los autores y sus obras, promoción de la diversidad cultural y lingüística, protección de los menores, protección de la dignidad humana y protección de los consumidores, y los aplicó a la libre prestación de servicios y las medidas de apoyo a la industria. Para navegar por la multitud de contenidos a que tiene acceso, el telespectador necesitaba una guía electrónica de programas o EPG. Televisión sin fronteras. Es la base de la política audiovisual de la Unión Europea. Se asienta en 2 principios básicos: la libre circulación de programas televisivos europeos en el mercado interior y obligación de las cadenas a dedicar más de la mitad de su tiempo de emisión a horas europeas. En diciembre de 2005, la Comisión presentó una propuesta de revisión de la Directiva TSF para garantizar la libre circulación de los servicios de radiodifusión en el mercado interior. Protección de la privacidad. En 1981, el Consejo de Europa adoptó la Convención 108 para la protección de los individuos en el procesamiento de datos personales. Y en 1995, la Unión Europea adoptó la Directiva 95/46/EC,
sobre proceso de datos personales que estableció los principios para la recogida, el almacenaje y el uso de los datos personales. En 1997, la Unión Europea adoptó la Directiva 97/66/EC sobre protección y privacidad de datos personales en el sector de las telecomunicaciones. El spam, también denominadas comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico, constituyen un problema de intimidad, fraude a los consumidores, protección de los menores y protección de la dignidad humana. Anticipándose a este riesgo, se aprobó en julio de 2002 la Directiva 2002/58/CE sobre la intimidad y las comunicaciones electrónicas, que introdujo en la Unión Europea el principio del consentimiento. Esta directiva incluía, entre otras, la seguridad de redes y de servicios, el secreto de comunicaciones y el acceso a la información almacenada en el equipo de terminal. Las acciones contra el spam se centraron en el cumplimiento efectivo de la legislación por los Estados miembros y las autoridades públicas, en las soluciones técnicas, la autorregulación por parte de la industria y en la sensibilización de los consumidores. Programa Media 2007 de apoyo al sector audiovisual europeo. Está dirigido a la industria audiovisual de la Unión Europea, a fin de dinamizar la producción y difusión de obras europeas. El nuevo programa se diseñaría como único. Media 2007 tendría los siguientes cometidos: preservar y valorizar la diversidad cultural europea y su patrimonio cinematográfico y audiovisual, aumentar la circulación de obras audiovisuales europeas dentro y fuera de la Unión y reforzar la competitividad del sector audiovisual. Tras el proceso de producción audiovisual, los objetivos del programa serían la distribución y la promoción. E-Content+. El programa contribuiría a respaldar el desarrollo de contenidos multilingües. Se contemplaban especialmente 3 ámbitos: información geográfica, favorecería el establecimiento de servicios de información a escala de la Unión; material educativo, se respaldaría la creación de fondos abiertos europeos de objetos digitales destinados a las comunidades educativa e investigadora y a los particulares; contenido cultural, escolar e información científica. E-Content+ fomentaría infraestructuras europeas de información que permitieran acceder a los recursos científicos y culturales digitales europeos y utilizarlos a través de la instauración de una red de bibliotecas virtuales. Programa ETIN, o Redes de Telecomunicaciones Transeuropeas. El programa apoyaría el despliegue transeuropeo de servicios y aplicaciones electrónicas. El programa perseguía facilitar la transición hacia la sociedad de la información, mejorar la competitividad de las empresas europeas, reforzar la cohesión económica y social y desarrollar actividades creadoras de empleo. El programa apoyaría proyectos en 6 ámbitos: poderes públicos y administración en línea, asistencia sanitaria en línea, participación de las personas minusválidas y de la tercera edad en la sociedad de la información, aprendizaje en línea, aumentar la confianza de los usuarios y la seguridad de los servicios disponibles y facilitar la participación de las pequeñas y medianas empresas en la economía digital. Prestación interoperable de servicios paneuropeos de administración electrónica al sector público, las empresas y los ciudadanos. Era la continuación y ampliación del programa IDA, o Intercambio de Datos entre Administraciones, y cubriría los objetivos del programa IDA. El programa se centraría en apoyar los servicios paneuropeos de administración electrónica, permitir el intercambio de información entre las administraciones públicas y entre estas y las instituciones comunitarias, facilitar el suministro de servicios paneuropeos a las empresas y a los ciudadanos, lograr la interoperabilidad entre los distintos ámbitos de acción, promover la difusión de las buenas prácticas
y fomentar la elaboración de soluciones telemáticas innovadoras en las administraciones públicas. Investigación sobre la sociedad de la información. Para alcanzar los objetivos de Lisboa era necesario un desarrollo continuo de las tecnologías de la sociedad de la información, TSI. Las actividades de investigación de los programas Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico, IDT, complementarían los programas nacionales para crear un espacio europeo de investigación. Entre los programas e iniciativas de la Unión sobre proyectos de IDT relacionados con la sociedad de la información dentro del sexto programa marco figuraban infraestructuras de la investigación, actividades de investigación con participación de pymes, cooperación internacional e investigación sobre tecnologías de la sociedad de la información, nanotecnologías y nanociencias. El Plan de Acción e-Europe 2005 sucedió al Plan de Acción 2002, orientado hacia la extensión de la conectividad a Internet en Europa. Con Europe 2005 se trataba de estimular el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos. En el marco de e-Europe 2005, los principales objetivos fueron servicios públicos en línea modernos, como administración en línea, servicios de aprendizaje electrónico o servicios electrónicos de salud, un marco dinámico para los negocios electrónicos, infraestructuras de información seguras, banda ancha a precios competitivos y difusión de las buenas prácticas o benchmarking. Plan de acción Safer Internet. Para promover el desarrollo de la industria relacionada con Internet mediante una red segura y la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos. El programa giraría alrededor de 3 ejes: la creación de un entorno más seguro con la implantación de una red europea de líneas directas, el fomento de la autorregulación y la elaboración del código de conducta, mejora el sistema de filtrado y sensibilización. En este punto es necesario distinguir entre contenido ilegal, del que debía ocuparse las autoridades policiales y judiciales, y el contenido nocivo, que podría estar autorizado pero de distribución restringida, o podría ofender a determinados usuarios incluso si su publicación no está restringida. Bibliotecas digitales. La iniciativa Bibliotecas Digitales pretendía conseguir que el patrimonio cultural, audiovisual y científico de Europa fuera accesible para todos en un entorno en línea. Las bibliotecas digitales son colecciones organizadas de contenidos digitales puestas a disposición del público, que se apoyan en 3 puntos: la accesibilidad en línea, la digitalización de las colecciones analógicas y la preservación y el almacenamiento de los contenidos digitales. Hasta ahora solo se han digitalizado una pequeña parte de las colecciones europeas, pero existen problemas que afectan a la velocidad y eficacia de la digitalización, entre los que cabe citar 4. Los financieros, como inversiones y mano de obra considerables; los organizativos, el riesgo de digitalizar una misma obra varias veces; los técnicos, necesidad de mejorar los métodos de digitalización; y los jurídicos, compatibilidad de la digitalización con los derechos de propiedad intelectual.